Vivir en San Pedro es como mágico. Yo nací aquí, tengo muy lindos recuerdos de este pueblo, muy tranquilo en su tiempo, en donde nos conocíamos la gran mayoría. Hoy día ha crecido, sí, muchísimo, pero en mi juventud, en mi niñez, la pasé muy bien, con juegos muy entretenidos de la época, no sé, pues, jugando a las bolitas, al trompo, al Paco Librao, a la escondida, y así un montón de juegos que se jugaban en esa época. Y de la estación de trenes también tengo muchos recuerdos, porque en mi niñez de 7 años, 8 años, trabajé en la estación de trenes, si se podría decir así. No sé cuál es la palabra adecuada, pero yo ayudaba al transbordo del tren que llegaba desde Santiago para hacer el transbordo a Quintero. Entonces yo acarreaba maletas, bultos y recibía una recompensa económica, de moneda, y que esa yo la ocupaba para comprar cosas para comer para mi casa, para mi familia. Nosotros somos de una familia de 8 hermanos en esa época, éramos 5 hermanos como mínimo, y en tiempos difíciles que no eran muy abundantes, digamos, económicamente, entonces ocupaba yo esa plata en eso, en comprar azúcar, té, pan, y lo hacía todos los días. Bueno, estos son una plantación de peumos que tengo yo acá, que los puse en semilla y quiero que me nazcan para poder plantarlos por ahí y regalar que pueda o vender. Y aquí ya están recién apuntando el peumo, ¿ya? Este es el árbol que, según se dice, es el que va a salvar al mundo. Aquí voy a mostrarles el vagón de Putupur, un viaje informativo. He pertenecido a varias instituciones, actualmente soy presidenta del Club de Adulto Mayor, del Club de Abuelita Los Años Dorados, y por varios años. Mi papá y mi mamá, cuando ellos estaban más jóvenes. De salud empezó en un policlínico que había acá en la plaza de San Pedro. Era un policlínico de madera, no tenía instalación de agua, teníamos que atravesar a buscar agua a la estación, y de ahí atendía a un practicante. Se terminó de ahí y se fueron. La Cruz Roja compró un local en el centro, en la calle principal de acá de San Pedro, y de ahí se le arrendó al centro de salud. Optaron por hacer el Cefán y se trasladaron acá. Yo creo que el adulto mayor está muy dejado acá en San Pedro, porque muchas veces llegamos a sacar un número aquí al Cefán y tenemos que levantarnos muy temprano. A veces a las 7 tenemos que estar en el Cefán, porque si llegamos más tarde, estamos hasta más tarde ahí, y el frío que nos tomamos en la mañana.
Y también las citaciones son junto a otras personas más jóvenes. Yo creo que eso podía cambiar. Bueno, para mí ha sido un orgullo. O sea, si seguimos las tradiciones antiguas, sería un orgullo ser sanpedrino. Porque, bueno, se han perdido ahora en esta época, se perdieron todas las tradiciones que teníamos aquí en el pueblo de San Pedro. Teníamos tradiciones que eran las ramadas, juegos a la chilena, palos encebados, teníamos, ¿cuánto se llama?, recreación, el teatro de San Pedro, había, ¿cuánto se llama?, juegos de billar, había el tren, que sobre todo uno se le dictaba de ir a ver cuánto se llama el ferrocarril, en la combinación que teníamos aquí en San Pedro con el ramal Quintero, que llegaba gente de afuera, uno tenía más comunicación. Como personaje de que hubo aquí fue el Pepe Carolo, que le llamaban aquí antiguamente, que esa persona venía de allá de Valparaíso, se llamaba José Flores Orrego, se llamaba. Él era, que mi papá en esos años, mi papá era cuánto se llama, cargaba trenes con verduras. Y él se lo trajo de allá cuando ya mi papá ya quebró prácticamente, se lo trajo de allá aquí a San Pedro. Y él era un personaje que llegó, el primer personaje que llegó aquí a San Pedro fue el Pepe Carolo. Y de ahí vinieron todos los personajes que vinieron, que fue el Tecle, que fueron que ahora actualmente está Bilungo, pero viene el Patulo, viene el Zorro, que le llamaba, que era un talabartero, que después vino el hijo que hacía montura el papá. Y aquí había un personaje que usted siempre, alguien preguntaba por él, Matiné. Matiné, le decían Matiné, que era el zapatero del pueblo.